Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte y te doy la bienvenida aquí a Motivación TV. Quiero agradecer todos los comentarios que he recibido de parte de muchos de ustedes en el sentido de que hace 8 días no pudimos tener el programa. Sin embargo, ya estamos aquí. Y vamos a tratar precisamente el tema que ya habíamos promocionado, que es un tema que inclusive ha llamado mucho la atención. He recibido muchos comentarios de parte de ustedes y de otras personas, inclusive con una cara de ¿what? Como que ¿de qué se trata eso? ¿De qué vas a hablar, Álvaro? ¿Qué es eso del desierto emocional? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás tratando este tipo de temas o a qué te refieres con el desierto emocional? Así es que te doy las gracias por estar aquí, muchas gracias. Soy tu servidor y amigo Álvaro Patricio. Y bueno, pues si tú estás de acuerdo, vamos a entrar inmediatamente en detalle. El desierto emocional. Quiero decirte que en programas pasados seguramente tú recuerdas que hemos hablado de todos aquellos climas emocionales en los cuales cada uno de nosotros vamos entrando conforme se nos va presentando la vida. Y vamos entrando en diferentes climas emocionales. Esta parte de clima emocional es un concepto que yo estoy retomando de la maestría de ecología emocional precisamente, y que tiene que ver con esta parte precisamente en donde en un momento dado, ¿cuál es el clima con el cual yo me estoy levantando hoy? ¿Cuál es el clima con el cual voy transitando durante todo el día? ¿Cuál es el clima con el que yo me voy a acostar para descansar? Pero clima emocional, no el clima que tenemos en cada uno de los lugares en donde estamos viviendo, no, me estoy refiriendo a ese clima emocional. Emocionalmente, cuando tú te despiertas, ¿con qué emociones te despiertas? ¿Cómo te despiertas? Conforme va transitando el día, ¿cuáles son todas esas emociones que van llegando a ti? Y ya que tú te vas a acostar, ¿con qué emoción te vas a acostar para descansar? A eso es a lo que nos vamos a referir precisamente el día de hoy, pero estoy escogiendo un tema que muchos de ustedes me han pedido a través de sus comentarios, a través de algunas, inclusive de las sesiones de coaching que voy teniendo. Se me hizo muy importante tratar este tema. ¿Cuál es esta parte del desierto que cada uno de nosotros traemos en nuestra vida? Ese desierto emocional. Mira, voy a empezar con preguntas despertador, que como bien sabes también es un concepto derivado de ecología emocional. Voy a empezar con unas preguntas despertador para que tú las vayas pensando, las vayas razonando, pero sobre todo lo más importante es de que tú te vayas contestando a ti misma o a ti mismo a lo largo de toda esta plática. ¿Para qué? Simple y sencillamente para que tú te des cuenta cuál es el clima emocional que tú tienes en este momento, y de ahí empezar a determinar ¿qué es lo que quieres para ti en lo que resta del día? ¿Qué es lo que quieres para ti hoy que te vayas a dormir? Y en todo caso, ¿qué es lo que quieres para ti en los días subsecuentes? Y estas son las preguntas despertador. ¿Tú qué prefieres? ¿Un desierto o un jardín? Si tú tuvieras que definir tu vida, tu vida al día de hoy, ¿consideras que es un desierto o es un jardín? ¿Tu vida en este momento es una vida árida o es una vida fértil? Pero muy importante el que tú te respondas si tu vida el día de hoy está marchita o está floreciendo. Son 4 preguntas despertador para que tú empieces poco a poco a entrar en el tema, pero empieces a entrar en ti misma o en ti mismo para interiorizarte y darte cuenta qué es lo que está pasando por ti. Mira, el otro día leyendo un libro, hubo algo que me gustó mucho. Este libro decía que las emociones que cada uno de nosotros tenemos son como los invitados que llegan a nuestra casa. Estos invitados que llegan sin avisarnos. Estos invitados que pues los estoy llamando invitados, pero que al final de cuentas realmente no son invitados, sino simple y sencillamente están llegando a nuestra vida
y a lo mejor no los esperábamos, pero la realidad de las cosas es de que ahí están, ahí están. Pero esos invitados que llegan sin avisarte, llegan no para quedarse contigo, no para quedarse ya permanente en tu casa. Llegan y sí, tal vez están un rato contigo, tal vez están, vamos, todo el día contigo. A lo mejor inclusive hasta tú los invitas a que se queden a dormir y se quedarán una noche, 2 noches, pero después se van. ¿Por qué? Porque esos invitados también tienen otras cosas que hacer. Esos invitados tienen su propia vida. Bueno, pues exactamente así son las emociones. Las emociones llegan, en muchas ocasiones ni cuenta nos damos cuando nos llegan. ¿Por qué? Porque no fueron invitadas, nos llegaron simple y sencillamente de repente a nuestra vida. Las invitamos a pasar a nuestra casa inconscientemente, pero las estamos invitando a pasar a nuestra casa y a lo mejor permanecen junto con nosotros y nos acompañan durante un rato. O a veces si la emoción es muy fuerte, a lo mejor permanecen durante todo el día. Es más, es tan fuerte la emoción, y me voy a referir a una emoción que casi nadie de nosotros tenemos: el enojo. Yo estoy seguro que ni tú la tienes, ni yo la tengo, ni nadie, pero haz de cuenta como que llega el enojo a visitarte. Es tanto el enojo que tú tienes por alguna situación que dices, me la quedo, y me la quedo una noche. Y te duermes con el enojo. ¿Cómo vas a dormir con el enojo? ¿Crees que vas a descansar? ¿Crees que vas a estar bien? ¿Crees que vas a amanecer muy bien al día siguiente? Pasa todo el día siguiente y tú sigues con el enojo y el enojo te sigue acompañando y tú acompañas al enojo. Es un invitado que te llegó y que al final de cuentas inclusive a lo mejor tú le abriste los brazos para que estuviera junto a ti. Pasa 2 noches, pero ya 3 noches, porque además en esas 2 noches yo estoy seguro que pierdes muchísima energía a través de ese enojo que tienes. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa emoción se va incrementando conforme va pasando el tiempo de acompañarte. Y entonces lo único que está haciendo es de que estás perdiendo energía. Y estás perdiendo esa energía que es vital para ti, es una energía de vida para ti. Y sin embargo, tú lo mantienes ahí. Y a lo mejor llega un momento en donde dices, ya quiero que se vaya el enojo, ya no quiero que esté aquí, ya no quiero que me acompañe, ya no lo aguanto al enojo. Pero ¿qué haces para que se vaya? Lo sigues tratando bien como a cualquier invitado. Y es más, a lo mejor te dice, ya me voy. Tú le dices, no, espérate otro ratito. ¿Qué te parece si nos tomamos un último café y nos vamos? ¿Cuánto tiempo ha permanecido ese enojo en ti? Y fue algún invitado que te llegó y que tú a lo mejor por buena onda lo dejaste pasar, le cediste tu casa, estuviste platicando. Pues sí, pero a la hora de estar conviviendo, ¿qué fue lo que sucedió? Claro, si es una emoción de corte positivo, bueno, pues qué bueno. Pero ¿qué crees? Que las emociones tienen una característica muy especial. Las emociones pueden ser muy, muy intensas, pero duran muy poquito. ¿Por qué? Porque si tú me dices que tienes 20 años enojado o enojada por alguna situación que sucedió en tu vida, yo te diría no te creo. ¿Y sabes por qué te diría que no te creo? Porque una emoción dura muy poquito. Puede ser súper intensa, pero dura muy poquito. Y eso que tú llamas emoción, si es que ha durado ya mucho tiempo, ya no es emoción, ya es un sentimiento. Es más, a lo mejor ni siquiera ya es sentimiento, a lo mejor ya es un resentimiento. Y es más, todavía voy más allá, a lo mejor ni siquiera ya es resentimiento, ya pasó esa barrera del resentimiento y ya se convirtió en rencor. Es más, a lo mejor ya ni siquiera es rencor. ¿Por qué? Porque como todavía tú quieres tener ese invitado en tu casa y tú quieres, es más, tú lo estás alimentando cada día con tal de que no se vaya, ya no es ni siquiera ese rencor. A lo mejor ya es odio. Y entonces yo te preguntaría qué calidad de vida estás teniendo. Pero no hacemos lo mismo con las emociones positivas. Es más, las emociones positivas las vemos como algo pasajero que llegó y que se fue y todo, pero ya pasó. Y entonces ya no le hacemos caso a esas emociones positivas y a lo mejor en algún momento dado nos acordamos de esas emociones que tuvimos, pero simple y sencillamente quedan como una anécdota. Es decir,
no procuramos que nos acompañen, no procuramos que estén con nosotros, como recordando constantemente esa emoción positiva que estamos teniendo. No. Al contrario, dejamos que fácilmente se vaya, y a lo mejor cuando esa emoción positiva nos dice, ya me voy, sí, sí, ándale, que te vaya muy bien, y a ver cuándo vuelves a venir y nos tomamos otro café. ¿Sí te das cuenta? Entonces, por eso es la importancia de este tipo de temas, en donde cuando estamos tratando de las emociones, bueno, nos estamos dando cuenta que es algo que tenemos que ver dentro de nosotros internamente, pues para conocernos y saber qué es lo que está sucediendo con nosotros, por qué respondemos o reaccionamos de determinada manera. Entonces, te dejo esas 4 preguntas despertador para que tú las vayas poco a poco contestando para ti. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿te consideras tú un desierto o un jardín? A lo largo de toda tu vida, ¿tú cómo te consideras? ¿Crees que tu vida ha sido un desierto o tu vida ha sido un jardín? Y a lo mejor en este momento piensas, ay Álvaro, pero es que tú te vas al extremo, porque por un lado me dices que el desierto, pero por el otro lado me dices que el jardín. O sea, ponte en un punto medio. Dame chance y lo vamos a hablar un poco más adelante. ¿Por qué? Porque si además agregamos esto que estamos hablando de las emociones, agregamos que tanto tú como yo, como todos los que nos están viendo, como todos los que no nos están viendo, somos seres emocionales. Yo siempre, fíjate, yo recuerdo que cuando entré a la escuela, la primaria, no hace mucho, pero yo recuerdo que cuando entré nos decían, tú eres un ser racional. Y entonces nos enseñaban a pensar. Nos enseñaron a memorizar, nos enseñaron a que nos teníamos que acordar de determinada cosa. Nos enseñaron a estudiar. ¿Por qué? Porque somos seres racionales. Y era como un gran logro el decir que somos seres racionales. ¿Por qué? Porque eso nos distinguía de los demás seres vivos dentro del planeta. Pero es que nosotros somos seres racionales. Y además lo decíamos a mucho orgullo, ¿o no? Pero, y está bien, yo no digo que no, pero lo que no nos enseñaron es de que también somos seres emocionales. Y es tan importante el ser emocional y el darnos cuenta que somos seres emocionales, que simple y sencillamente está demostrado que la mayor parte de las decisiones que tomamos, las tomamos por una emoción. Cuando nos emocionamos mucho, inmediatamente tomamos una emoción. ¿Sí te das cuenta? Pocas veces lo razonamos, nos damos cuenta, nos sentamos para ver los pros y los contras. No. Algo nos emociona, nos gusta, nos llena y entonces vamos y lo compramos, vamos detrás de ese objetivo. Entonces, si nos hubieran enseñado que además de ser seres racionales, también somos seres emocionales, hubiéramos visto esos 2 aspectos y hubiéramos tratado desde entonces de llegar a un punto medio en donde sí tiene que ver, y es importante la parte racional, pero también la emocional, y darme cuenta qué es lo que está pasando dentro de mí, y en todo caso, para derivado de eso, determinar si actúo o no actúo, si reacciono, si acciono, o qué es lo que yo voy a hacer ante determinada situación. Entonces, somos seres emocionales, y con las emociones, como decíamos, decidimos. Con las emociones actuamos. ¿Por qué? Porque yo decido algo, pero inmediatamente tomo una acción derivado de esa emoción que yo tengo. Y además también con las emociones interpretamos. ¿Qué es? Yo estoy seguro que a ti te ha sucedido que ante una plática que tienes con alguien, esa persona te dice algo que a ti no te gusta e inmediatamente tú no te das cuenta cuál es la emoción que tienes ahí. Pero esa emoción que te está dando por eso que dijo esa persona es una interpretación que tú estás haciendo de esa palabra o de ese comentario de esa persona. Y en pocas ocasiones, y esto lo hemos comentado en otras transmisiones, en pocas ocasiones confirmamos con esa persona, decir, a ver, esto que tú me estás diciendo yo lo estoy entendiendo así. Si es así, si nos dice que sí, bueno, pues tienes toda la razón para enojarte. O tienes toda la razón de acuerdo a la interpretación que tú le hayas dado. Pero como no lo hacemos, nos quedamos con esa interpretación, hacemos aquí dentro de nuestra cabeza todo un drama, y como no lo decimos, entonces lo empezamos a alimentar. Y entonces viene eso que mencionamos hace un rato, en donde ya te llegó
ese invitado, tú le abriste los brazos y lo sigues manteniendo ahí, le sigues dando de comer y nunca lo aclaras. Y si lo llegas a aclarar, a lo mejor lo aclaras dentro de mucho y a lo mejor lo aclaras no diciéndolo directamente, sino, es que yo recuerdo que un día tú dijiste que, oye, pero qué día, ya ni me acuerdo. Es más, yo sí me acuerdo muy bien porque hasta ibas vestido de tal forma, ibas, puta, ya ni me acuerdo de esa ropa que dices que yo tenía, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces, fíjate qué importantes son las emociones dentro de nosotros. Por eso yo digo que sí nos debieron haber enseñado desde la primaria esta parte de las emociones, de que también somos seres emocionales, no nada más racionales, porque no nada más se trata de que nos enseñaran a pensar, sino también que nos enseñaran a sentir. Y yo estoy seguro que si nos hubieran enseñado a sentir, este mundo sería totalmente diferente, pero no fue así. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros que eso que no aprendimos en la escuela, ahora aprenderlo, ponerlo en acción y empezar a determinar qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer con las emociones. Mira, el otro día estaba yo leyendo una historia que me pareció muy ilustrativa para este tema. Se cuenta que por allá, por la época de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, tú sabes que los nazis llegaron a muchas de las naciones, a muchas de las ciudades, de los pueblos, de las regiones, y empezaron a llevarse a todas las personas judías. Y bueno, pues llegan precisamente a una casa en donde vivía una familia judía que constaba de los padres y dos hijos, un niño y una niña. La niña era un poco mayor y el niño era más chiquito, y pues se los llevan porque eran judíos. Pero en ese momento, ya cuando están llegando ahí a los vagones, esos que hemos visto en las películas o que hemos leído en los libros y todo esto, llegan a los vagones y separan a los padres de los hijos. A los hijos los ponen en otro lado. Y entonces los niños ven cómo a los padres los suben a un vagón del tren y se los llevan. Y ellos se quedan ahí junto con otros niños. De repente oye que les empiezan a gritar los nazis, los soldados nazis, haciéndole las señas de que se subieran a otros de los vagones que estaban ahí. Y entonces la niña agarra a su hermanito y empiezan a correr, porque todos los niños corren, empiezan a correr para subirse al vagón. En el momento en que se suben al vagón, la niña se da cuenta que el hermanito venía ya descalzo. ¿Por qué? Porque para empezar era un niño chiquito y en la corredera para llegar y alcanzar, y además el niño venía agarrado de la mano de la niña, pues se le cayeron los zapatos. Y entonces cuando sube, ella lo primero que hace es regañarlo, porque ¿cómo es posible que no se dio cuenta de que se le cayeron sus zapatos? ¿Por qué no me dijiste que se te cayeron tus zapatos? Y esto lo decía ella porque sabía que en aquella parte de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, en aquella parte de Europa hacía mucho frío, y que por lo tanto si el niño iba descalzo, lo más seguro es de que se le helaran, se le congelaran sus piecitos. Por lo tanto, ese regaño, pues sí tenía una justificación, pero no se la dijo, simple y sencillamente regañó al niño porque el niño no le avisó que se le estaban cayendo los zapatos y se subieron hacia el tren. Ya no pudieron bajar porque se subieron otros niños, de repente cerraron la puerta del vagón y empezó el tren a caminar. Y durante todo el trayecto, la hermanita fue regañe al niño. Y diciéndole de cosas y todo, pero ella preocupada, pero al final de cuentas lo estaba regañando. Cuando llegan allá donde los llevaron, los separan. Por un lado mandaron a todas las niñas y por el otro lado mandaron a los niños. Por lo tanto, ella ya no supo de su hermano. Y estuvieron así en los campos de concentración. Para no hacerte el cuento más largo, termina la Segunda Guerra Mundial y la niña se salvó. Fue de las niñas que se salvaron. Y por lo tanto sale del campo de concentración, ya que llegaron todas las fuerzas que llegaron a rescatarlas y todo esto, sale del campo de concentración y pues inmediatamente empieza a buscar a su hermanito. Y a muchos les pregunta que si no lo conocen, que si no lo vieron y todo. Y total que muchos le decían que no sabían, porque imagínate la cantidad de niños que había. Hasta que alguien
le dice, ¿sabes qué? Que tu hermanito falleció. Y entonces ella se empieza a sentir muy mal. Sí por la pérdida del hermanito, sí por la pérdida de los papás, porque los papás también fallecieron. Pero la mayor carga emocional que ella traía era la culpa por esas últimas palabras que le dijo a su hermano. Y yo te pregunto, ¿en cuántas ocasiones a muchos de nosotros nos ha pasado que herimos a una persona no fijándonos en la emoción que le podemos causar a esa persona? Porque así como yo soy ser emocional, pues tú también lo eres, todos los demás somos. Por lo tanto, cualquier palabra que yo diga puede llegarte a ti y puede herirte. Y no sabemos si el día de mañana nos vamos a ver, no sabemos si el día de mañana vamos a tener la oportunidad de convivir, de compartir, de intercambiar opiniones, de aclarar todas esas interpretaciones que cada uno de nosotros hacemos de todas las situaciones que se presentan en la vida. Por lo tanto, ella se empezó a sentir muy mal por esa culpa que tenía y que decía, es que yo no le debía haber dicho absolutamente nada a mi hermano. Si yo hubiera sabido que eran las últimas palabras que yo le iba a decir, yo lo hubiera llenado de palabras bonitas, yo lo hubiera llenado de palabras de amor, de te quiero, te amo y todo va a salir bien y vamos a estar bien. Y sin embargo, no lo hizo. Entonces date cuenta cómo estas últimas palabras, que no sabemos si sean las últimas porque nadie sabemos cuándo vamos a trascender. Esas últimas palabras cuando tú te despides en la noche de tu pareja, esas últimas palabras cuando despides a alguien de tu casa que ya se va a trabajar, que va a estudiar, que vino a visitarte y ya se va, esas últimas palabras que le dices a cualquier persona que se atraviese en tu camino, a tus padres, a tus hijos, a quien sea, debemos de considerar que son las últimas palabras porque no sabemos si nos vamos a volver a ver. Y lo vimos ahora con toda esta situación de la pandemia. ¿Qué era lo que pasaba con las personas que desgraciadamente se enfermaron y salían de su casa, pero ya no dejaban a la familia ni siquiera despedirse? Simple y sencillamente veían cómo se iban y no sabían si eran las últimas veces y las últimas palabras que le dedicaban antes de que los subieran a ellos a una ambulancia. Porque una vez entrado al hospital ya no había posibilidad de verlos. Y por lo tanto no sabíamos si esas eran las últimas palabras que le íbamos a dedicar a una persona. Sin embargo, en condiciones normales, nadie tenemos el tiempo comprado. Por lo tanto, pues no sabemos si vamos a amanecer mañana. Yo espero que sí, tengo confianza y en Dios que sí, pero no lo sabemos. Por lo tanto, estas emociones nos pueden llevar a un desierto emocional o nos pueden llevar a un jardín emocional. Entonces, fíjate qué importante es que cada uno de nosotros determinemos esas emociones que tenemos para determinar si yo quiero ir al desierto emocional o si yo quiero ir a un jardín emocional. Y a quienes hemos vivido en el desierto emocional, ¿cuáles son algunas de las características que hemos tenido? Porque yo creo que, mira, se dice que no debemos de generalizar tratándose de personas. Sin embargo, yo hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido situaciones o momentos en nuestra vida en donde verdaderamente nos hemos sentido en un desierto emocional? ¿Y cuáles son algunas de esas características? Tener sensación de desamparo, tener sensación de vacío, tener sensación de que la vida ya no vale nada, tener sensación de que ¿ahora qué sigue? Después de todo lo que ha sucedido, ¿ahora qué sigue? Tener sensación de angustia por falta de aceptación en un grupo, por falta de aceptación en mi familia, por falta de aceptación en la sociedad, por falta de aceptación a mí mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo amor propio y por lo tanto ni siquiera a mí mismo me puedo dar esa aceptación. Y en todo caso tener la sensación de que todo el mundo es hostil, que todo el mundo está en mi contra.
que todo el mundo hace a propósito algo con tal de darme en la torre. ¿Te está gustando el tema? Yo espero que sí. Y espero también que tú estés ya listo para hidratarte. Listo para hidratarte. Y que podamos continuar con esta plática. Agradezco todos los comentarios que me están haciendo. Muchas gracias. Aquí estoy viendo. Angie Ramírez, Angélica, que nos dice totalmente cierto. Yo le doy la bendición y besos a mis hijos. Excelente, Angie, qué bueno. Alejandra Benítez, tienes toda razón. Para eso muchas gracias. Puestísima para aprender, nos dice Rosama. Muchas gracias. Jorge Luis Arroyo, un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias, Jorge Luis. Hace un rato me llamaste, pero ya estaba yo aquí en la preparación, pero te llamo, Jorge Luis. Muchas gracias. Gracias por todos los comentarios que nos están haciendo. Entonces, ¿cómo es un desierto? Porque si estamos hablando de desierto emocional, ¿cómo es un desierto? ¿Cuáles son algunas de las características de un desierto? Bueno, todos lo sabemos. Ausencia de vegetación, es una arena interminable, un sol sofocante, una sensación de sed permanente, espejismos delirantes que vamos teniendo, asfixia tóxica, sientes que te estás asfixiando, o sea, no puedes caminar de la asfixia que estás sintiendo, dificultad para sobrevivir. Fíjate, estas son algunas de las características del desierto emocional. Y entonces ya empezamos a entrar en esta parte en donde has tenido tu ausencia de vegetación en tu vida, es decir, ausencia de jardín emocional en tu vida. Hay arena intermitente en donde por más que ves exactamente lo mismo. Un sol sofocante, es decir, llega un momento en donde esas emociones que te están creando, que hierves por dentro, es sofocante y llega un momento que ni tú misma ni tú mismo te aguantas. Esa sensación de sed, pero vamos a ver de sed de qué, que además se convierte en permanente. Estos espejismos delirantes, que muchos de nosotros hemos tenido espejismos, y derivado de estos espejismos vamos cayendo durante la vida, los vemos más adelante. Esa asfixia tóxica en donde dices, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Y siento que ya ni aire tengo dentro de mí. Y esta dificultad para sobrevivir. Esos momentos en la vida en donde dices, ¿qué más sigue? O sea, ya, ¿qué es lo que va a seguir en mi vida? En lugar de yo empezarme a crear, no, simple y sencillamente ya no sé qué hacer durante la vida. ¿Qué es lo que pasa con las personas que entran a estos desiertos emocionales? El que cree haber perdido todo y ya no lucha, simplemente sobrevive. ¿Y en cuántas veces hemos escuchado a personas que, ¿cómo estás? Pues aquí, pasándola. ¿Qué estás pasando? Yo así cuando me dicen, aquí pasándola, ¿qué estás pasando? Bueno, es que así se dice. ¿A qué te refieres? Pues aquí, y me dicen sobreviviendo. ¿Estás sobreviviendo? Pues yo te veo vivo, estás respirando, o sea, ¿cómo que sobreviviendo? El que no busca y mucho menos encuentra estímulos, es decir, no encuentra vegetación a la vista. Esos estímulos es lo verde, es la vida, es la vegetación. ¿Cuál es la vegetación de tu vida? Y por más que dices, pues no, ¿para qué voy a buscar? Aquí estoy bien. Aquí tengo lo necesario. Entonces, ¿para qué? No tienes estímulos en tu vida. Vas de decepción en decepción al repetir el mismo patrón de actuación. A mí me ha preguntado mucha gente en coaching, oye, es que siempre estoy cayendo en lo mismo y lo mismo. Siempre atraigo a hombres que son muy similares. Siempre atraigo a mujeres que tienen el mismo patrón de conducta. Y yo les digo, a ver, ¿tú los atraigo o tú eres así? Tú los estás atrayendo, sí, pero ¿por qué? Porque tú eres así. ¿Qué es lo que tienes que modificar dentro de ti para atraer a gente diferente hasta la que has estado trayendo ahorita? Y mira, hago un paréntesis. Se habla mucho de que debemos de cambiar y que el cambio es importantísimo, porque además el cambio es permanente, porque estamos cambiando constantemente. Cada día y cada momento y cada segundo somos diferentes al segundo anterior. Pero el cambio es una palabra que ya se ha convertido en algo muy pesado.
Y entonces se habla de que, oye, hay que cambiar. Ay, sí, ya vienes otra vez a decirme que hay que cambiar y todo. Mira, olvídate de la palabra cambio. En su lugar, porque al quitar la palabra cambio estamos dejando un vacío. Ese vacío hay que llenarlo, porque si no llenamos ese vacío, puede venir algo negativo a nuestra vida a rellenar ese vacío que estamos dejando. Por lo tanto, olvídate de la palabra cambio y vamos a poner en su lugar la palabra crear. ¿Qué es lo que tenemos que crear? A ver, ¿no te gusta cómo estás viviendo ahora? Crea algo diferente. Si no te gusta cómo estás viviendo ahora, crea algo diferente. ¿No te gustan las relaciones que tienes? Crea relaciones diferentes a las que tienes. ¿No te gusta lo que está pasando en tu vida? Créate una vida diferente a la que tienes en este momento. La consecuencia de esa creación va a ser el cambio, pero ya del cambio ya nos olvidamos porque ya pasa a un segundo término. Por lo tanto, si tú empiezas a crear, cuando tú empiezas a crear, inmediatamente el cambio se da. Por lo tanto, el cambio ya no es tan pesado decir, ay, sí, tengo que cambiar. No, crea una forma diferente de ser. Por ejemplo, si tú eres una persona que se queja de todo, créate un nuevo estado de ánimo. Y lo vamos a ver al final. Y entonces cuando tú creas un nuevo estado de ánimo, inmediatamente ya estás cambiando y hasta la gente va a decir, ah, chinga, ¿qué le está pasando a Álvaro? Si antes se quejaba de todo y ahora al contrario, hasta ve todo de una forma diferente. Oye, pues ¿qué hiciste? ¿Qué lavado de cerebro te hicieron? ¿O a dónde fuiste? Seguramente fuiste a uno de esos retiros espirituales en donde les lavan el cerebro y salen, pero eso no es permanente, eso no es permanente. Pues déjalos que digan lo que quieran. Al final de cuentas, el importante eres tú, por lo tanto, crea y el cambio va a ser consecuencia de esa creación que tú estás haciendo al cambiar algo diferente dentro de tu vida. Por lo tanto, va de decepción en decepción al repetir el mismo patrón de actuación. Es decir, vamos de espejismo en espejismo. Hablando de desierto, yo veo un espejismo y ahí voy hacia el espejismo. Y entonces, ¿qué estoy encontrando? Estoy encontrando lo mismo. ¿Por qué? Porque volteo para acá y acá hay otro espejismo, que ya no me llama tanto la atención, entonces voy por este espejismo que está acá. Y al ir por este espejismo que está acá, me doy cuenta que este espejismo es igual a aquel espejismo que dejé yo por allá. Y estos espejismos, ponle tú el nombre que sea, no necesariamente de una persona, no necesariamente. Puede ser de cualquier situación de vida, un trabajo, tus finanzas, tu forma de pensar, o sea, lo que sea. Entonces, vamos de decepción en decepción porque yo veo ese espejismo, hay algo que ya no me gusta, me decepciono, encuentro otro espejismo y entonces voy sobre ese. Algo me decepciona y entonces ahora ando buscando otro espejismo y así andamos. Igualmente, el que entra en este desierto emocional es el que se aísla. Y ahí es cuando entra al desierto emocional, en lugar de cambiar sus patrones de actuación. Entonces, ¿qué es lo que en muchas ocasiones preferimos? En lugar de cambiar mis patrones de actuación, me aíslo. ¿Por qué? Porque calladito me veo más bonito. Si no me muevo, me veo más bonito. Por lo tanto, me voy alejando y me voy alejando de las personas. Y conforme me voy alejando, pues las demás personas siguen su vida. Pero ¿qué es lo que está pasando conmigo? Que yo me estoy alejando y alejando y alejando y alejando de la gente, y conforme me voy yo alejando, me voy aislando y me estoy perdiendo de esas relaciones que yo debería de tener con las otras personas. ¿Sí te das cuenta? Y entonces se nos hace más fácil aislarnos que efectuar una creación, para que derivado de esa creación se genere un cambio en mi vida. Además, estas personas que entran, o esos momentos en donde entramos al desierto emocional, estamos llenos de emociones añejas, secas, estancadas, áridas, bloqueadas, escondidas, sucias. Imagínate, ¿cuáles crees tú que sean las emociones que son añejas, o sea, secas, estancadas, áridas, bloqueadas, escondidas, sucias? Y todas estas se convierten en espinas emocionales.
¿Has visto tú en los desiertos esas bolas de espinas que se van formando y que simple y sencillamente andan por ahí deambulando por todos los desiertos? Esos son, precisamente son esas emociones, haciendo el símil, son esas emociones en donde va creciendo la bola y la bola y la bola y la bola y la bola va creciendo y anda al garete, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no tiene rumbo. ¿Por qué? Porque pues aquí estoy, ya no voy a hacer absolutamente nada, por lo tanto yo voy alimentando esas emociones, las emociones van creciendo dentro de mí y simple y sencillamente me traen de un lado a otro por el desierto emocional. Pero algún día va a haber algo que las cambie, pues no. Si yo no hago nada, simple y sencillamente esa bola va a seguir creciendo y va a seguir deambulando, va a seguir sobreviviendo por todo el desierto. Se convierten en espinas emocionales. Esas bolas, ¿qué es lo que llevan? Esas bolas grandotas que cada vez más van creciendo, ¿qué es lo que llevan? Llevan, escucha bien, es más, déjame refrescarme porque esto que voy a decir es muy fuerte y por lo tanto necesito. Por cierto, hoy tocó de uva, Hoy tocó de uva y está riquísima, riquísima. Bueno, ¿cuáles son esas espinas emocionales que se van pegando a esa gran bola que va en el desierto caminando? Fíjate bien. Odio amargo. O sea, no nada más odio, sino amargo. Ya es decir, no manches, Álvaro, ¿qué te pasa? Ya con el odio, ¿no? Sí, pero entre más mantengamos ese odio se va convirtiendo más amargo y amargo y amargo. Y entonces, ¿cómo crees que va a ser tu vida? Amarga. ¿Por qué? Porque tú mismo, tú misma la estás alimentando y estás alimentando ese odio y lo mantienes dentro de ti. Y entonces se amarga. ¿A ti te gustan las cosas amargas? Yo estoy seguro que dijiste que no. Ahorita voy a ver los comentarios, pero estoy seguro que dijiste que no. ¿Tú crees que les gustas así a las personas? Que cuando te ven te dices, ay cabrón, este es bien amargo, ¿no? Espérame, gracias por la invitación, y nos vemos. Y se van y desaparecen totalmente del mapa así. Y de repente a lo mejor escuchas por ahí su voz y todo, pero ya no aparece porque es de tan amargo que es y dices, no, a lo mejor ahí nos vemos, ¿no? Entonces, una de las espinas es ese odio amargo. Otra espina es el resentimiento agrio. O sea, no nada más resentimiento, es más, no nada más sentimiento, sino resentimiento y además agrio. ¿Conoces tú a alguna persona agria? Yo quiero decir que en muchas épocas de mi vida yo tuve resentimiento agrio. Y tuve un resentimiento agrio con la vida. Por experiencias, por situaciones que tenía yo que vivir, que después me di cuenta que eran experiencias que yo tenía que vivir para aprender, que me dolieron hasta el... Sí. Pero en ese inter, yo era agrio por dentro y la gente lo notaba y la gente se alejaba de mí. Es más, ni siquiera yo me tenía que alejar, la gente se alejaba de mí. La gente me daba la vuelta y yo me justificaba y me quejaba en contra de la vida, en contra de Dios, y yo te lo he dicho aquí. Hasta que me di cuenta que no era por ahí el camino. Otra espina. ¿Te están gustando las espinas o de plano mejor, digo, para que duermas tranquilo, sereno, morena y tranquilo? ¿Sigo? A ver qué me dicen. ¿Sigo o no sigo? Según lo que me digan, a ver, es lo que... es que Pren, un abrazo y un beso. Me dice, de uva es mi favorita y precisamente hoy traje de uva. Gracias por estar viendo. Entonces, resentimiento agrio. Otra espina. Tercera espina. ¿Has ido anotando o nada más estás? Bueno, ahí va la tercera. Rencor áspero. De esos que están refunfuñando siempre. Y
traes el rencor áspero aquí dentro de ti, y es más, cuando estás platicando ni se te entiende qué es lo que estás diciendo, porque nos acostumbramos tanto y ya no nos damos cuenta que creemos que los demás nos entienden y no nos entienden. ¿Por qué? Porque ese rencor, el rencor también habla, el rencor también sale, y además si este es áspero, imagínate cómo va a salir. Cuarta, ¿le sigo? Frustración castrante. Frustración castrante. Y todos sabemos lo que es castrante. En una ocasión, una de mis hermanas, esto es entre paréntesis y ahorita me acordé por eso, todos sabemos lo que es castrante, ¿no? En una ocasión, una de mis hermanas, a quien le mando un beso y un abrazo, porque ella ya trascendió, en una ocasión fue con su esposo a ver un show de un grupo que para nosotros que ya somos de allá de los 70s, 80s, no, de los 70s más o menos, todavía 60s, de los 60s, 70s, seguramente tú los vas a reconocer. Entonces, ellos, mi hermana y mi cuñado fueron a ver un show y de este grupo, que ahorita te digo quién era, y pues ya llegaron y lleno ahí el lugar y todo, en un hotel de ahí de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, y todo padrísimo y todo eso, y de repente sale el presentador y dice, y bueno, no esperemos más, ahora los Castro. Y mi hermana y mi cuñado inmediatamente se salieron, porque como que los Castro, ¿no? Y ya que iban afuera se acordaron que iban a ver a los hermanos Castro, entonces ya se regresaron y ya fueron a ver el show y estuvieron felices. Bueno, esto es simple y sencillamente porque todos sabemos lo que es frustración, pero además cuando este es castrante, imagínate cómo es. Y siente uno en donde... ¿no? La siguiente, comportamiento espinoso. ¿Cuántos comportamientos espinosos has tenido en tu vida? Esos en donde nadie se te quiere acercar porque lo picas. Nadie quiere estar junto de ti porque inmediatamente se pica, como el puerco espín. Y hay una reflexión acerca de eso, ¿no? En donde el cuerpo espín, cuando están en lugares que están muy fríos, se empiezan a juntar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se empiezan a picar entre ellos. Entonces, fíjate, estamos hablando de uno mismo con comportamiento espinoso. Si el otro también lo tiene, nos acercamos tantito y los dos nos herimos. Son esos comportamientos en donde herimos a la otra persona. El picar a la otra persona es porque la estamos hiriendo, y puede ser de palabra o puede ser de acción. Es más, puede ser simple y sencillamente de intención. Siguiente espina emocional. Derrotas tormentosas. Esas derrotas en donde dices, no es posible que haya yo perdido esto. No es posible que me haya ido así en la vida. No es posible que se haya ido. No es posible que... Esas derrotas tormentosas en donde debemos decir, a ver, la vida se trata de ganar y de perder. Y perdemos muchas cosas, pero ganamos muchas otras, empezando por la vida. Por lo tanto, si la vida se trata de ganar y de perder, ¿por qué hago tormentosa una derrota? Pues no era para mí, no era mi momento, no era, necesito tal vez prepararme más, necesito hacer más cosas, necesito crear nuevas cosas. ¿Para qué? Para que haya cambios en mi vida. No lo sé. Pero ¿por qué hago todo un tormento de una derrota? Y te sientes derrotado, te sientes derrotada. Otra espina emocional, duelos desagradables. Pues todos los duelos son desagradables, pero qué tan desagradable o qué más desagradable lo hacemos cada uno de nosotros, en donde vamos alargando el duelo simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque vemos que podemos sacar alguna ventaja de esos duelos, y entonces amplío mi duelo de esa pérdida que tuve. ¿Para qué? Para obtener la atención de otros, para que otros estén conmigo, para que otros me digan pobrecito. Y yo sé que es desagradable para mí, pero me estoy haciendo el sufrido, me estoy haciendo, ¿sí? Y una última espina emocional, evasión de la vida. Y la evasión de la vida no es otra cosa más que empezarte a aislar. Y te empiezas a aislar, y te vas. Y lo único que estás haciendo, no nada más te estás evadiendo de las demás personas, porque fíjate, cuando tenemos este tipo de actitudes, este tipo de comportamientos en donde yo me estoy alejando, yo creo que nada más me estoy alejando de todo mi entorno, que me estoy alejando de las personas, pero en realidad me estoy alejando
de la vida. ¿Por qué? Porque quiero ser un ermitaño, pero no voy a poder sobrevivir como ermitaño. Porque esta vida no se trata de ser ermitaño. Podrás estar allá y a lo mejor te acostumbras y todo, pero al final de cuentas necesitamos de los otros. ¿Por qué? Porque somos seres gregarios. Así como somos seres emocionales, somos seres racionales, también somos seres gregarios. Necesitamos el contacto de la otra persona, necesitamos estar en comunicación, necesitamos conectar con la otra persona, y así sea a través de un teléfono, con un mensaje, con una llamada, con un hola, con un buenos días, con un buenas noches, con un... si es que físicamente no lo puedes ver, pero necesitamos ese contacto con la otra persona. Pero hay ocasiones que nos vamos evadiendo. Claro, si tú lo que estás haciendo es alejarte de una persona que tú consideras que es tóxica, pues está bien. Lo único que estás haciendo es establecer un límite por amor propio, y eso está bien para que no confundamos la situación. No, yo aquí me refiero cuando en una situación en donde yo no quiero cambiar, en donde yo no quiero crear nuevas condiciones en mi vida, pues lo más fácil es de que yo me vaya alejando, y conforme me aleje, pues las demás personas va a llegar un momento que ni me van a ver y se van a ir. Entonces, todos estos son espinas emocionales que se van agregando a esa gran bola que anda deambulando por los desiertos. Y entonces imagínate, son espinas emocionales que conforme van creciendo y creciendo y creciendo, pues llega un momento en donde es insoportable todo esto. ¿Cuáles son las fases? Te voy a decir 7 fases con las que entramos al desierto emocional para ejemplificar y de ahí retomar a ver cuáles de las acciones que hemos tenido nosotros tienen que ver con estas fases. La primera parte, tenemos una experiencia desagradable. Algo que no nos gusta, algo que dijeron y no nos gustó, nos hirió, algo que sucedió y que yo interpreté como malo, una experiencia desagradable. Ese es el primer paso. El segundo, hay una sensación de enojo, de ira, de incomodidad, de molestia o de miedo, es decir, surge esa emoción. Claro, este ejemplo que te estoy poniendo tiene que ver, al estar hablando de desierto emocional, tiene que ver con emociones negativas. Por eso hablo como segundo punto que surge dentro de nosotros esa sensación de enojo, de ira, de incomodidad, de molestia, de miedo, llámale como quieras, pero ponle un nombre. Entonces, el primer paso es de que hay una experiencia que estamos viviendo. La interpretamos como negativa, y entonces el segundo paso viene la emoción, que puede ir desde una leve molestia hasta una ira incontrolable. Tercer paso, no expresamos la emoción, la retenemos, porque además somos buenos para no decir las emociones. ¿Qué tienes? Nada. Nada debería ser una emoción. Y debería de ser la emoción más tóxica, la emoción más negativa de la vida. Porque ¿qué tienes? Nada. Y además, nada. Entonces, retenemos, en lugar de expresar, si te están preguntando qué tienes, pues sabes que estoy enojado. Sabes que estoy que me lleva a la... Entonces, ¿qué te parece si como estoy así, dame 20 minutos, dame media hora y lo platicamos? Pero ahorita no. ¿Por qué? Porque estoy así. Y todos tenemos el derecho a decir que nos estamos sintiendo mal, que no nos gusta, y que por lo tanto, sí, eso que dijiste no me gustó, pero ahorita no lo quiero platicar, si no vamos a salir peor. Entonces dame chance, lo dejamos así, y por lo tanto, si gustas lo platicamos después. Obviamente la otra persona tiene que estar de acuerdo. Si la otra persona no está de acuerdo, pues ya no se platica, porque pues también es cuestión de dos. Por eso también somos seres gregarios. Entonces, primer punto, vivimos una experiencia que no nos gusta. Le damos una interpretación, la interpretamos como negativa. Segundo punto, surge la emoción dentro de nosotros. Tercer punto, ya esa emoción que tenemos la retenemos, no la expresamos. Cuarto, entramos a la travesía del desierto emocional. ¿Qué implica entrar a la travesía del desierto emocional? Entramos a eso que ya dijimos de las espinas emocionales: odio amargo, frustración castrante, rencor sofocante, derrotas áridas, asfixia tóxica, tristeza hiperárida, comportamiento espinoso, espejismos delirantes y una sed insaciable. ¿De qué crees? Cuando vamos por el desierto surge la sed, ¿o no? Porque hay un calor sofocante, hay una asfixia también, por lo tanto surge sed.
Y entonces tenemos una sed insaciable, pero ¿de qué crees? De venganza. Allí es en donde está la parte emocional. Y por eso yo le llamo desierto emocional. Porque surge esa emoción y entonces tenemos esa sed insaciable, pero ¿de qué? De venganza. En contra de la otra persona, porque eso que interpretamos y que a lo mejor lo que nos hizo o nos dijo, sí, tenemos toda la razón y para enojarnos, encabronarnos y lo que sea, sí, a lo mejor sí. Yo no digo que no, a lo mejor sí. Pero hay muchas formas de expresarlo. Pero a través de una venganza, ¿crees que sea lo correcto que sea a través de una venganza? Quinto punto. Ya que en esta travesía del desierto, con las espinas emocionales que acabamos de decir, entonces se crea un resentimiento emocional. Yo sé que el resentimiento es de emociones, pero todavía para confirmar más es un resentimiento emocional. ¿Por qué? Porque le voy agregando y agregando y agregando y además voy deambulando y conforme voy deambulando y no lo saco, no lo expreso, pues se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande. Y ahí surge el sobrepeso emocional precisamente. Y entonces se crea ese resentimiento emocional y el sexto punto es de que empezamos a predicar en el desierto. ¿Has oído tú esta frase que dice, es que predica en el desierto? O lo único, no le digas nada porque estarás predicando en el desierto. ¿Qué significa predicar en el desierto? Según yo, es persuadir a las demás personas en contra de otros o para que piensen igual que uno. Y entonces empiezo a predicar en el desierto. ¿Por qué? Porque allí es en donde vivo. Emocionalmente estoy en un desierto, entonces empiezo a predicar en el desierto y voy a tratar de persuadir, ay, ¿qué crees que me hizo fulanito o fulanita? Y entonces voy a empezar a predicar para poner en contra también a esta persona de aquella que me hizo, de acuerdo a mi interpretación, algo. Y el otro dice, ¿cómo que te hizo eso? ¿Cómo que te dijo? Ay, no, qué mal, qué mal, qué mal, yo estoy contigo, eso no se vale, yo estoy contigo. Y no has escuchado la otra versión. Acuérdate del cuento de Caperucita y el Lobo, que no te lo voy a contar el día de hoy aquí, eso será en otra. Pero tenemos que escuchar las dos versiones. O aplicar el triple filtro de Sócrates, que tampoco te lo voy a decir el día de hoy, pero que tú ya lo conoces. Y el séptimo paso, ya después de todo eso y conforme vas avanzando con esa bola de espinas emocionales y el resentimiento emocional y empiezas a predicar en el desierto para que otras personas se sumen a tu causa y todo, y tú sigues por el desierto, de repente, séptimo paso, ves un oasis en el desierto, y entonces tú ahí tomas una decisión. Esa decisión es de llegar a ese oasis y terminar tu travesía, porque en el oasis vas a florecer y por lo tanto ya no estarías en el desierto, estarías en un oasis y en el oasis vas a florecer y por lo tanto ahí terminaría tu travesía en el desierto, ya acabaría ahí. Pero ¿qué crees? Que también tienes la opción de continuar tu travesía por el desierto, en donde vas hacia el espejismo y de repente dices, no, porque yo vine a esta vida a sufrir. ¿Por qué? Porque sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿Por qué? Porque yo vine a quejarme todos los días. Yo vine a ser el pobrecito en esta vida. Yo vine a ser el pobrecito en mi familia. Yo vine a que todo mundo me rinda a mí. ¿Por qué? Porque deben de estar conmigo y deben, ¿sí? Y entonces es una decisión que vamos tomando y por lo tanto ya no llego al espejismo, me doy la vuelta y yo continúo mi travesía en el desierto acumulando más espinas emocionales. ¿Cuáles? Las que tú quieras. Si yo me quedo a vivir en el desierto, es decir, si yo no llego a ese oasis que estoy viendo como último punto, yo decido continuar mi travesía, subsisto en el desierto emocional, ya no vivo, subsisto.
Y entonces, cuando yo me voy alejando del oasis, también voy pensando dentro de mí, qué mala es la vida, cómo se ha portado mal la vida conmigo. Y empiezo a tener una sensación de vacío, una sensación de abandono, de aislamiento, de desamparo, de desolación. ¿Por qué? Porque yo no me siento merecedor de estar en ese oasis, de estar en ese jardín. No me siento merecedor de florecer. ¿Por qué? Porque yo vine a sufrir esta vida. ¿Por qué? Porque yo no sé qué hice en otras vidas que en esta vida me tocó la peor parte. Y por lo tanto yo voy a continuar en esta travesía. Y ahí es en donde me empieza nuevamente a surgir esa sed. ¿Pero esa sed de qué? Ya dijimos de qué se trata esa sed. Y entonces quedarse a subsistir en el desierto emocional es seguir haciendo travesías emocionales. Pero como vamos en el desierto, son travesías emocionales negativas, son emociones negativas las que traemos. Y cuando vamos en esa travesía, ¿qué es lo que pasa? Que vamos alimentando más esa bola. ¿Por qué? Porque estamos recordando, y al estar recordando todo eso negativo en mi vida, estoy resintiendo. Y al estar resintiendo, estoy reiterando y estoy reclamando todo lo que considero negativo en mi vida. Fíjate cuántas R se dieron ahí. Por un lado, estoy recordando todo lo negativo de mi vida. Al estar recordando, estoy resintiendo nuevamente, porque al recordar volvemos a sentir nuevamente. Entonces, recuerdo y resiento, pero no me quedo yo ahí, sino que ya que resentí, sigo reiterando, porque además me sigo acordando y recordando y recordando y recordando y recordando. Entonces estoy reiterando y reiterando y reiterando más. Y conforme voy reiterando, entonces ahora le reclamo. ¿A quién le reclamo? A la vida. Le reclamo a las personas, le reclamo a Dios, le reclamo a quien tú quieras, a Quetzalcóatl, a Tlaloc, a quien tú... ¡Ay! ¿Por qué no llueves ya, Tlaloc? Ábrete y deja caer la lluvia. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos es un pretexto. Y entonces son esas 4 R's: recordar, resentir, reiterar y reclamar. ¿Qué? Todo lo que yo considero que es negativo en mi vida. Por lo tanto, las travesías por el desierto emocional pueden durar segundos, tú decides. Pueden durar minutos, pueden durar horas, pueden durar días, pueden durar semanas, meses, años. Es más, pueden durar toda la vida. Si tú en este momento consideras que estás en un desierto emocional, ¿cuánto tiempo llevas subsistiendo en ese desierto emocional? Y pueden ser segundos en donde entramos a ese estado, y todos entramos. Hay momentos en el día, en la vida, que entramos al desierto emocional, pero entonces aquí viene la inteligencia emocional para decir, a ver, espérame, no, me detengo aquí, me paro, y qué es lo que voy a crear en sustitución de esto para que entonces venga un cambio en mi vida. ¿Sí te das cuenta? Y puede durar toda la vida. Y hay personas que yo estoy seguro que se han ido, han trascendido y se han ido en el desierto emocional. Llegar al desierto emocional es el resultado de los desperdicios emocionales que vamos creando en la vida. Durante nuestra vida vamos creando desperdicios emocionales. ¿Cuáles son esos desperdicios emocionales? Saturación en una relación. Y cualquier tipo de relación, no nada más me refiero a la de pareja. Cualquier tipo de relación, a lo mejor ya te sientes saturado, saturada, a lo mejor ya te sientes lleno, ya sientes que ya no das para más, ya no te puedes mover, ya, o sea, te sientes saturado dentro de esa relación. Y por lo tanto estamos creando un desperdicio emocional, porque en lugar de tomar una decisión, pues yo me sigo saturando. Es como esa bola del desierto que va creciendo y creciendo y creciendo, porque le sigo agregando espinas emocionales. Otro sería el tener un hartazgo laboral. Es que ya no aguanto a mi jefe, es que ya no sé qué estoy haciendo ahí. Mira, ya nada más porque la situación está como está, pero ya estoy en un hartazgo, ya estoy hasta la madre ya no quiero. Hartazgo laboral. Y yo entiendo que hay momentos en la vida en donde pues no nos queda otra, pero entonces, si no te gusta ese hartazgo laboral, crea nuevas condiciones para que cambie el sentido de ese hartazgo. Si por necesidad estás ahí, ok, perfecto, pues ni modo. Pero entonces, en lugar de estarte quejando y hartarte más, crea situaciones
que te empiecen a generar otro tipo de emociones para aligerar la carga de este hartazgo que traes tú por acá. Y no te quedes nada más en el hartazgo. ¿Por qué? Porque entonces estás creando un desperdicio emocional. Otro desperdicio es el despilfarro de emociones. Despilfarramos las emociones. Y sobre todo, las negativas. Las andamos despilfarrando por todos lados. Y a ver quién más. Y tengo para dar. Y yo aquí tengo y voy y les lanzo. ¿Y cómo lanzo todas esas emociones negativas? ¿Qué me ves? ¿Y tú por qué? ¿Y qué me reclamas? Y sí, te das cuenta. Y andamos despilfarrando todo lo que traemos porque eso somos. ¿Por qué me contestas así? Fíjate cómo estás preguntando. Porque si yo te contesto así, estoy respondiendo a la forma en que tú estás preguntando. Y es un despilfarro emocional ese. Otro es el malgasto de energía. ¿Cuánta energía vamos malgastando durante toda la vida a través de las emociones negativas? Y ya hablamos de eso. Otro sería el desaprovechamiento de oportunidades. Cuando perdemos una oportunidad, ¿qué decimos? La dejé pasar. ¿Por qué? Porque no es mi momento. Ok, a lo mejor así fue, pero si ya la dejaste pasar, olvídate ya de ella. No te la traigas contigo y que digas, chin, ¿por qué no aproveché ese momento? ¿Por qué no aproveché esa oportunidad? ¿Por qué? Porque entonces estás en un despilfarro, en un desperdicio emocional. ¿Por qué? Porque aquí lo traes. No, ya suelta esa emoción, ya déjala ya. Tú dejaste pasar esa oportunidad, está bien, por la razón que haya sido, pero ahí déjala. Y busca otra oportunidad o créate otra oportunidad. Pero si tú traes contigo todas esas oportunidades que fuiste desaprovechando o que dejaste pasar, pues imagínate el sobrepeso emocional que traes. Intoxicación de espacios. Tus espacios personales, tus espacios de vida, ¿qué tan intoxicados están? Es que ya no aguanto este lugar. Es que mira, entro y siento una energía así como que no sé qué es lo que está pasando, pero intoxicación de espacios. Y nosotros vamos creando el ambiente en los lugares en donde nos encontramos. Si tú no estás en tu casa, cuando tú llegas a tu casa, estás cambiando el clima y el ambiente que hay en ese momento en tu casa, con tu sola presencia. Por lo tanto, si tú llegas de malas, el clima que estaba ahí se cambia totalmente porque tú estás llegando con toda tu energía negativa y lo único que estás creando es que estás intoxicando ese espacio. Pues que se aguanten. ¿Por qué? Porque hice un coraje en la calle, hice un coraje en el trabajo, hice un coraje y por lo tanto pues que se aguanten. Pues no. ¿Ellos qué culpa tienen? Hay una frase de Antoine de Saint-Exupéry, que seguramente tú lo conoces, que dice: lo que hace que el desierto sea hermoso es que en algún lugar se esconde un pozo. Preciosa esta frase. Lo que hace que el desierto sea hermoso es que en algún lugar se esconde el pozo. Y yo te decía al principio, a lo mejor tú estás pensando, Álvaro, pero no manches, o sea, tú hablas, por un lado, del desierto emocional y me preguntas qué es del jardín emocional, que en dónde está mi vida, qué es lo que prefiero, el desierto emocional o el jardín emocional. Por lo tanto, te estás yendo a los extremos. Busca un punto intermedio. ¿Sabes cuál es ese punto intermedio? El oasis emocional. Ese es el punto intermedio. Y ese es el punto que creo que debemos de buscar cada uno de nosotros, si es que queremos estar bien en nuestra vida. ¿Y por qué digo que no necesariamente tienes que estar en un jardín, pero si tú estás en un oasis emocional, sí puede haber momentos en donde te vayas al desierto emocional? En ese momento te estás dando cuenta que empiezas a hacer una travesía por el desierto emocional y ahí decides tú si te continúas en el desierto o si te regresas al oasis. Pero llegas al oasis y también tienes la oportunidad de ir al jardín y de gozar todo lo que en el jardín estás teniendo. Y llega un momento en donde ya dejaste eso y te regresas a tu oasis emocional. El oasis emocional, mira, las travesías en el desierto también son para encontrar oasis. ¿Qué es el oasis? El oasis es ese lugar de reposo, ese lugar de remanso, ese lugar de descanso, de alivio, de refugio, ese lugar de respiro, ese lugar de tregua.
es el lugar en donde no hay guerra, es el lugar en donde estás en una tregua entre el desierto emocional y el jardín emocional. Porque es obvio que el desierto también se enoja con el jardín y que el jardín también le reclama al desierto. En cambio, en el oasis ese es el lugar de tregua emocional. Por lo tanto, ese oasis, que ese es el lugar de reposo, de remanso, de descanso, de alivio, de refugio, de respiro y de tregua emocional, es esa zona con vegetación y agua que surge aislada en los desiertos. Pero es necesario hacer la travesía emocional para arribar también al jardín emocional, que es el lugar en donde vas a florecer. Cuando tú llegas al jardín, es el lugar en donde vas a florecer. Y ya que eres una flor, entonces vienes al oasis y lo único que vas a hacer es de que vas a hacer mejor ese oasis. Si te quieres quedar en aquel jardín, perfecto. ¿Por qué? Porque también tú como flor ya floreciste ahí y esa flor también va a embellecer ese jardín. Y si te quieres quedar allá, perfecto, excelente. Pero teniendo en cuenta que hay momentos en donde tendrás que regresar al oasis y del oasis hay momentos en donde vas a tener que ir también al desierto emocional. Pero si tú quieres arribar y vivir ya directamente en el jardín, bueno, qué bueno, porque entonces quiere decir que todas esas espinas emocionales de las que hablamos ya las fuiste curando cada una de ellas y llega un momento en el que puedes arribar al jardín emocional y entonces ahora sí ya radicar en ese jardín emocional, teniendo en cuenta que va a haber momentos que regreses a tu oasis y va a haber momentos que regreses también al desierto emocional, pero que la inteligencia emocional va a hacer que salgas de ese lugar y cuando menos mantenerte en el oasis y en cualquier oportunidad que no la dejes pasar, te vayas hacia tu jardín. ¿Qué necesito para florecer? 5 puntos para poner en práctica para florecer. Y son 5 atributos. En primer lugar, creer en ti. ¿Qué tanto crees en ti? En segundo lugar, convencimiento de que te mereces estar en el jardín emocional. Eres merecedor, eres merecedora de estar en el jardín emocional. Necesitas estar convencido, convencida de que te mereces estar en el jardín emocional. Entonces, si tú crees en ti y además crees merecer estar en el jardín emocional, fíjate ya qué adelanto llevas en esa parte. El tercero, practica el amor propio. Definitivamente, y de esto hemos hablado mucho en otras transmisiones, practica el amor propio. Primero tú y después sí, las demás personas importantes para ti sí, pero primeramente tú. Cuarto, prepárate para recibir. En muchas ocasiones, mira, nos enseñaron a pedir, pero no para recibir. Entonces, pedimos y pedimos desde chiquitos, yo quiero esto, yo quiero este juguete, yo quiero este dulce, yo quiero esto. Sí, pero en muchas ocasiones no nos enseñaron a recibir, y recibir es recibir con amor, recibir con beneplácito, recibir con satisfacción. ¿Por qué? Porque tú lo pediste, porque sabes que eres merecedor y merecedora de eso y por lo tanto recíbelo con los brazos abiertos. Por lo tanto prepárate para recibir todo eso que te va a llegar. Esa parte de llegar al jardín y de florecer, prepárate para recibir esa flor que va a llegar y que va a formar parte de ti, de tu vida. Y el quinto, disposición de gratitud. Siempre tener la disposición de agradecer todo lo que te esté llegando en la vida. Por lo tanto, son 5 puntos que debemos de poner en práctica. 5 atributos que yo sé que los tienes, los tengo yo, los tenemos absolutamente todas las personas. Son 5 atributos que ya tienes. ¿Cuáles son ellos? Creer en ti. Convencerte de que lo mereces. Practicar el amor propio, prepararte para recibir todo eso que te va a llevar y además tener una actitud de gratitud ante la vida. Se cuenta que en una ocasión, en un lugar desértico, había un pájaro. Era un pájaro que ya no tenía plumas, estaba totalmente flaco, casi chupado, no tenía agua para beber,
Sus ojos ya se le veían así que ya apenas si podía ver de tanta arena que tenía en los ojos. Estaba desfalleciendo y además estaba queje por la vida y lo que le había tocado vivir en la vida y el estar ahí, el no tener una oportunidad, y se estaba queje. Y de repente, en un momento dado, oye un ruido, voltea y ve que va pasando un ángel por los cielos. Y entonces, como puede, llama al ángel. El ángel voltea, lo ve en tal estado que inmediatamente el ángel baja. Y ya que ven, le dice, ¿qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué estás así? Y dice, ve nada más cómo estoy. Así me ha tratado la vida, le dice el pájaro al ángel. Así me ha tratado. Oye, pues sí, te estoy viendo muy mal. Mira, no tienes ya ni plumas. Estás todo seco. ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué estás así? Dice, la vida me ha tratado muy mal. Pero tú eres un ángel, ¿verdad? Sí, yo soy un ángel. ¿Y a dónde vas? En este momento, le dice el ángel, en este momento me dirijo porque tengo una cita con Dios. ¿Tienes una cita con Dios?, le dice el pájaro. Sí, tengo una cita con Dios. Oye, ¿le puedes hacer una pregunta por mí? Claro que sí, dime. Dile que hasta cuándo va a durar este sufrimiento. ¿Eso quieres que le pregunte? Sí. Dile que yo le mando a decir que hasta cuándo va a durar ese sufrimiento. Bueno, y entonces el ángel se eleva y se va a esa cita que tiene con Dios. Llega allá con Dios y le dice el ángel a Dios, dice, oye, fíjate que me encontré en el desierto un pájaro que esté en estas condiciones. La verdad yo lo vi muy mal. Perdóname, Señor, pero ya lo vi muy mal. Pero te manda un recado. Y le dice Dios, a ver, dime. Él dice que hasta cuándo va a durar ese sufrimiento que tiene. Y entonces Dios se queda pensando un poco y le dice, mira, ese pájaro jamás va a ser feliz. ¿Cómo? ¿Nunca va a ser feliz? No, jamás va a ser feliz. Oye, Dios, pero si yo voy y le digo eso, pues imagínate cómo se va a sentir. Él está confiando en mí y está confiando también en ti, porque pues él dice que hasta cuándo va a durar en su sufrimiento. Pues, ¿cómo le voy a llegar a decirle que nunca va a ser feliz? No, pues olvídate, esto lo va a matar, ¿no? Y entonces Dios le dice, mira, ese pájaro lo que tiene que hacer es crearse una vida nueva. Pero para crearse una vida nueva, dile que repita esta frase. Gracias a la vida por todo. Así sea malo lo que le pase, que siempre diga, gracias a la vida por todo. Y que se cayó, que diga, gracias a la vida por todo. Que en ese momento llovió, gracias a la vida por todo. Que en ese momento pudo comer, gracias a la vida por todo. Que en ese momento tuvo que correr, ¿por qué? Porque ya venía otro animal que se le ocurría comer, gracias a la vida por todo. Que esté repitiendo esa frase en todo momento de su vida. Y ya con eso, sí, ya con eso. Bueno, ya iba el ángel otra vez, nuevamente, llega con el pájaro y le dice, oye, te manda a decir Dios que ante cualquier situación y circunstancia de vida, siempre repitas, gracias a la vida por todo. Y ya con eso, sí, ya con eso, tú repites gracias a la vida por todo. Bueno, y entonces el ángel se va porque tiene otros trabajos que Dios le encargó, y entonces se va y todo. Pasan unas semanas, el ángel ya viene nuevamente de regreso para ir con Dios, se le ocurre pasar por ese mismo lugar, y ¿qué crees? Que se encuentra al pájaro ya totalmente cambiado, ya con plumas, ya medio gordito, ya chiflando, ya con unos ojos así ya muy brillantes, y es más, ya está extendiendo las alas también, y se baja el ángel y le dice, oye, qué gusto verte, pájaro, nuevamente, mira, ya estás totalmente diferente a como te encontré la vez pasada, eso me da muchísimo gusto. Pues ¿qué fue lo que hiciste? Pues únicamente seguí tu consejo. Todo lo que me pasaba, yo dije, gracias a la vida por todo, gracias a la vida por todo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que mi vida empezó a cambiar. Y al cambiar mi vida, simple y sencillamente yo empecé a tener más ánimos para estar en esta vida, y por lo tanto empezar a crear y a generar cosas que me mantuvieran vivo, que me mantuvieran ardiente, que me mantuvieran con pasión para vivir. Yo te pregunto, si tú estás en este momento en un desierto emocional, dale gracias a la vida, porque por algo estás en ese desierto emocional. Date cuenta por qué estás en ese desierto emocional, y derivado de lo que te des cuenta, da gracias a la vida por todo, porque es un aprendizaje que estás teniendo en esta vida, y ya con ese aprendizaje lo único que tienes que hacer ahora es ponerte en acción. ¿En acción para qué?
para empezar a crearte una vida nueva, y derivado de esta nueva creación que tú estás haciendo de tu vida, te lo juro, va a cambiar. Por lo tanto, no me queda más que decirte gracias. Gracias a la vida por estar aquí. Gracias a la vida porque nos sigues. Gracias a la vida por tu amistad. Gracias a la vida por tu acompañar. Gracias a la vida porque existes. Gracias a la vida porque hoy tuvimos la oportunidad de estar aquí juntos tú y yo y no dejamos pasar esa oportunidad. Yo te espero la próxima semana. No sabemos si sea la última palabra, y lo dijimos hace un rato. Sin embargo, yo tengo fe y tengo esperanza, y por lo tanto, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, en donde vamos a hablar de un tema que se llama ser más felices está en nuestras manos. Y por lo tanto, y mientras tanto, yo te doy las gracias por haber estado aquí. De hoy en 8 es la última sesión que tenemos en este 2021. A partir de hoy en 8, una vez terminando, nos vamos unos días para descansar, para respirar, irnos a ese oasis emocional que todos nos merecemos y llegar al jardín para florecer también, y ya vernos nuevamente totalmente renovados en el 2022. Por lo tanto, el día de hoy se acabucha. Gracias por estar aquí. Bye.